Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de Isaías. Y hoy vamos a un capítulo especial, hermanos, un capítulo que no puede perdérselo nadie, porque este capítulo 53 de Isaías, uno de los más leídos quizás, de los más mencionados, habla del sufrimiento de Cristo, los padecimientos del Señor Jesús. Si usted hoy puede decir, gloria a Dios, aleluya. Si usted puede decir hoy que soy salvo, voy camino al cielo, es por los padecimientos del Señor Jesucristo. El profeta Isaías tuvo una revelación de esto. Para mí, eso solo, el saber que hubieron hombres de Dios, mujeres también, en el Antiguo Testamento que tuvieran una revelación así, hermanos. Mire, primero que también me habla del carácter de ellos, en que ellos eran personas buscando al Señor, buscando de Él, es decir, estar disponibles al Señor. Yo pienso, hermanos, es posible, no sé si usted estará de acuerdo, pero es posible que en este tiempo presente los creyentes en Cristo Jesús no reciben tanta revelación de lo que está escrito, claro, no reciben tanta revelación de parte del Señor. Quizás no hay tanto de estas visiones abiertas, de estas visiones de la noche, de estos sueños. Estoy hablando de algo real, verdadero, por supuesto, no de cualquiera visualizando cualquier cosa y hablando por su propia cuenta, por su propia mente, sino revelaciones del Espíritu Santo a la iglesia, a creyentes reales. Por favor, quiero enfatizar, reales. No estoy hablando de cualquier cosa que se dice por ahí y se dice que Dios dijo. No, algo verdadero y algo real. Escasea, hermano, las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo en cuanto a sus manifestaciones reales. No estoy hablando locura, no estoy hablando de gente rodando por el piso, no estoy hablando de eso que se le llama manifestaciones del Espíritu, y la verdad es manifestación de espíritus que deberían ser echados fuera, y se los deja participar del culto y tener sus momentos. Mire, si nosotros tuviéramos un mayor conocimiento de las Escrituras, no solamente tener conocimiento de las Escrituras, sino tener un conocimiento y una interpretación correcta de las Escrituras, y nos mantuviéramos nosotros en la Biblia, le aseguro que el Espíritu Santo estaría dándonos más y mayor revelación. Una revelación es cuando la palabra se hace real a tu vida, aleluya. El Espíritu Santo hablándote. Tú sientes ese poder de Dios, esas escrituras se abren, esas palabras resaltan. El Señor también hablándote a través de sueño, a través de una visión. El Señor impresionando fuertemente tu corazón con una palabra. Oh, bendito sea su nombre. A través del don de palabra de fe, don de palabra de sabiduría, de profecía, de discernimientos de espíritus, el don de diversos géneros de lenguas, don de manifestación de lenguas, los dones del Espíritu
en cuanto a la revelación de la palabra y de lo que el Señor está haciendo y lo que Él está hablando, está en falta en la iglesia. En la iglesia se ha rellenado lo que debería ser el mover del Espíritu verdadero, se ha rellenado con otras cosas, con palabras de motivación, con mucho cántico, pero a veces ni siquiera esos cánticos pueden llevar al pueblo a adorar al Señor en espíritu y en verdad. No digo que sea en todo lugar así, pero en muchos lugares es así, o si no es algo en lo cual es frío, lugares donde es frío, donde no se siente la presencia del Señor moviéndose. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Si el Espíritu de Dios en aquel tiempo, en ese principio, dice, en el principio, se movía sobre las aguas, y eso que había un desorden, hermano, escuche, el Espíritu del Señor, Él se mueve, y Él se mueve en medio de un desorden, justamente para ordenar, justamente para poner todo en orden. Aleluya. Nosotros no tenemos mucho entendimiento, el Espíritu Santo se mueve, nos da una palabra, nos da una revelación, y entonces ordena nuestra doctrina, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y necesitamos de este tipo de mover del Espíritu Santo, no aquello que le dicen Espíritu Santo y es locura, no es nada, carne, sino que estamos hablando de un mover verdadero del Espíritu, en el cual el Espíritu Santo ordena nuestros corazones, hermanos. Necesitamos un orden en nuestros corazones, en lo que sentimos, en lo que nos pasa, cuando hablamos de corazón hablamos de mente, ¿vio? Es lo mismo. En lo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestra motivación, en todo. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva para traer orden, rectitud, justicia. Amén. Necesitamos esto. Lo reconocemos, debemos reconocerlo. Señor, así como tú te moviste, Señor, en el principio por tu Espíritu Santo sobre esas aguas, sobre ese caos, ese desorden, ese vacío, yo te pido que tú te muevas hoy en mi corazón. Dile a Él ahora, donde sea que te encuentras en este momento, estás oyendo, olvídate que soy yo. Es el Señor que quiere decirte esto ahora. Pídele a Él que ordene aquello que está fuera de orden. Pídele a Él. Pídele de todo corazón. Señor, tú pudiste ordenar una tierra vacía, una tierra que el pecado y aquello que Satanás instigó, esa revolución que dejó esa tierra vacía, desolada, desordenada. Y tu Espíritu Santo se movió de todas formas. Aleluya. Oh, siento la presencia del Señor. El Espíritu Santo puede traer orden. El Espíritu Santo puede poner las cosas en su lugar. Puede separar. Aleluya. Puede dividir. Él puede redarguir. Él puede sanar. Él puede arrancar, quitar para volver a plantar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor puede hacer esto hoy. Si usted se lo pide, el Señor puede hacerlo, y mañana pídale otra vez hasta que usted pueda ver, aleluya, ese terreno, el terreno que es el corazón, pueda verlo ordenado y lleno del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar a leer Isaías capítulo 53. En la Biblia Estudio del Expositor tiene como título El siervo sufrido, el Mesías, Jesucristo. Comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor?
Este anuncio o este reporte se refiere a esta misma profecía. El Señor está dando una profecía al profeta y el mismo Señor, en cuanto a la Trinidad, vemos nuestro anuncio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está entregando una palabra al profeta y al mismo tiempo diciéndole al profeta, al pueblo entero, ¿quién va a creer esto? Yo estoy por dar un anuncio. ¿Quién va a creerlo? El Señor ya venía anunciando, por supuesto, esto, el sufrimiento, primero el nacimiento y el sufrimiento del Mesías, porque el Señor le reveló estas dos cosas a Isaías y muchísimo más en cuanto a la segunda venida de Cristo, etc. Nuestro anuncio habla de la profecía misma y de otras profecías también que Isaías entrega. ¿Quién va a creer este anuncio nuestro? Dice el Señor. Amén. El Señor ya está asumiendo que se encontrará, que su palabra va a encontrarse con corazones incrédulos. ¿Vio cuando usted le va a decir algo a alguien y dice, no, dime, no te digo porque no me vas a creer? No, pero dime, sí. No, es que si te cuento tú no me vas a creer. ¿Quién ha creído? Dice, ¿quién ha creído? Bueno, en ese tiempo Isaías creía, Amós creía, Oseas creía, otros contemporáneos, otros creyentes, pocos creyeron ese anuncio, pero fueron muy pocos. Y ellos tenían que entregar algo que sucedería en el futuro. Por lo tanto, como todavía faltaba mucho tiempo, imagínense creer algo que pasan los años y no se ve. Porque esta profecía fue dada 712 años antes de Cristo. Y la gente es impaciente. Cuando se dice algo, y bueno, tiene que suceder enseguida, si no. Pero aquí estamos viendo que una profecía es dada, ¿no? Isaías murieron todos aquellos de ese tiempo, y no vieron la profecía. Todos sus contemporáneos, esa generación murió. Y quizás pensarían, ¿y esa profecía del Mesías? ¿Dónde está? No vieron nada. Al no verla en su tiempo, no creían. Sin embargo, hubieron unos pocos, Isaías y otros pocos, que a pesar de no verla en su tiempo, morir, irse con el Señor y aún así no ver nada de esto, mientras estuvieron vivos, creyeron de la misma forma. La revelación del brazo del Señor, dice, el brazo del Señor se ha manifestado. El brazo del Señor. Oh, gloria a Dios. Requiere el ojo de la fe para verlo, porque el brazo del Señor, cuando se extiende, aleluya, si hay un poco de incredulidad, no podemos ver el brazo del Señor. Y esto es lo que le pasó a Abraham y Sara en su momento, cuando el Señor les reveló lo que haría, que de ellos vendría un hijo, y entonces ahí ellos tuvieron este plan, Sara y su esposo, de acuerdo en tener un hijo con Agar, Abraham y Agar, cuando la palabra era Abraham y Sara. Al no obtener una revelación del brazo del Señor, el brazo del Señor va a alcanzar, aleluya, y aquello que fue anunciado va a suceder. El versículo 2 dice, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, lo veremos, mas sin atractivo alguno para que le deseemos. Oh, gloria a Dios. Aquí está hablando del mismo Señor Jesús, y subirá, cual renuevo delante de él. Jesús, él es el renuevo. Amén.
como una raíz de tierra seca. Estaba hablando que Jesús llegaría y Él vendría en un tiempo en el cual el pueblo estaría incrédulo, sin esperanza, sin Dios, sin salvación, sin manera de poder hacer nada por ellos mismos. Y el Señor Jesús, Él brota, oh gloria a Dios, por eso Él es la raíz de David, el renuevo, ¿no? Él brota como raíz de tierra seca para traer vida. Él tendría que morir para poder dar vida. Dice que no hay parecer, que no hay hermosura en Él. Oiga, lo veremos, dice, mas sin atractivo. No hay hermosura, no hay buen parecido, quiere decir no hay atractivo alguno. Y dice, como para desearle, ¿ok? Vamos a ver esto, de qué se trata, porque sabemos que el Señor, Él es precioso. La palabra del Señor dice que Él es precioso. Amén. Que Él es hermoso. Claro que sí. Pero esto está queriendo decir que durante el tiempo de Cristo, durante los sufrimientos del Señor Jesucristo, no habría nada atractivo, pero ahora lo tiene más que cualquiera, excepto el Padre y el Espíritu Santo. Las palabras sin atractivo alguno para que le deseemos está refiriéndose a sus sufrimientos en cuanto a que Él vino muy humildemente. Él vino, él nació en un establo, Él fue puesto en un pesebre, su crianza fue en sí en pobreza, María, José, viviendo con mucha escasez, ¿entienden? Entonces también estamos hablando de todas las faltas que también tuvo, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cuando fue a la cruz, colgado, ensangrentado, herido, traspasado. En ese sentido está hablando. No está diciendo que Él no es hermoso, que Él no es precioso, sino que no hay nada atractivo. Hablaba que no había nada atractivo en cuanto a la manera en la cual Él vino, nada que llamara la atención. Si es que el pueblo estaba esperando un Mesías, no sería en esas condiciones. Sería en unas condiciones de rey, de potentado, de rico, de poderoso. En esa forma vendría alguien que perteneciera a la aristocracia, pero no en un pesebre y en pobreza, y además para ser colgado en una cruz. En ese sentido es que habla estas palabras aquí el profeta. Despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, él fue menospreciado y no lo estimamos. Oh, bendito Señor. Esto es lo que sucedió, hermanos. Y si usted hubiera estado en ese tiempo de los padecimientos de Cristo, de todas maneras usted también se hubiera convertido en aquellos que le rechazaron. Todos le rechazamos. Todos, hermanos. Todos tenemos que ver en el hecho de que Cristo fuera colgado en esa cruz, despreciado y rechazado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, experimentado en padecimientos, experimentado en llanto. Dice, nosotros escondimos el rostro de Él. Él se presentó, Él vino. Oh, gloria a Dios. Dios en hombre. Él no escondió su rostro de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, fue menospreciado. No lo estimamos. Y muchas veces nosotros no estimamos a Cristo. No lo estimamos a Él. Lo estimamos quizás como sanador, lo estimamos como el que prospera, pero no lo estimamos como aquel que liberta, como aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Oh, bendito sea su nombre. No lo estimamos a Él como aquel que intercede por nosotros, rechazado entre los hombres. Alguien a quien los hombres siempre lo iban a tener ahí, a la distancia, apartado. Y eso era porque la santidad de Cristo en medio de los hombres
hacía resaltar lo corruptible, lo perverso, lo pecaminoso de todos ellos. Esto es lo que sucede con nosotros cuando tenemos a Cristo. Resaltamos, hermanos, cuando tenemos a Cristo, mire, resalta nuestro pecado, se hace visible. Varón de dolores, de dolores y muchos dolores, hermanos, Cuando dice varón de dolores, porque no está hablando de haber tenido él algún dolor, alguna enfermedad, porque no tuvo. Él está hablando de los dolores de la cruz, de los padecimientos que él sufrió y de todo lo que él sufrió, porque él sufrió durante todo su ministerio en sí. ¿Entiende? La presión, Satanás tentándole, él sabiendo lo que los hombres pensaban de él, cuando en realidad él vino a salvarles. Las blasfemias, los rechazos. Y todas estas cosas también fueron padecimientos, que concluye en los más grandes padecimientos de la cruz, del monte Calvario, de ver el rechazo de la gente. Oh, bendito Señor, a los cuales Él vino a salvar, son los que lo pusieron allí colgado, experimentado en quebrantos, en padecimientos, en dolores, en aflicciones, Oh, bendito Señor, aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y a pesar de Él estar sufriendo por nosotros, de Él estar padeciendo por nosotros lo que Él hizo, Él padeció, Él sufrió, Él fue crucificado. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Escondimos de Él el rostro. Ese fue el pago que le dieron. Esa fue la demostración. Aún de aquellos que eran sus conciudadanos. No, y no porque no nos agrada ese tipo de Mesías. No queremos a alguien que nos represente como Él. Sin embargo, ¿sabe qué? Si a ti no te representa Cristo, ¿sabes quién te representa? Adán. O te representa Adán o te representa Cristo. Si tu representante es Adán, todavía tú estás en tus pecados y tú no irás al cielo. Si tu representante es Jesucristo el Señor, aleluya, quiero que sepas que Él es el perfecto representante para los hombres y el representante para Dios, delante de Dios. Porque Él es el Mesías perfecto, el siervo perfecto. Él fue menospreciado, no lo estimamos. Es decir, todos los líderes religiosos, ellos eran oídos, eran seguidos, eran populares, eran aplaudidos. Y Jesús, que vino a salvar a los hombres de sus pecados, Él fue menospreciado. El que de verdad podía libertar, al que de veras debieron desear, estimar, valorar, fue despreciado, fue hecho a un lado. Y prefirieron ser guiados por sus líderes religiosos que no conocían al Señor. El versículo 4 sigue diciendo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oh, gloria a Dios. Déjeme leerle las notas. Dice 12 veces. Dentro del espacio de 9 versículos, el profeta afirma con la más enfática reiteración que todos los sufrimientos del siervo eran vicarios, es decir, llevados para que el hombre fuera salvo de las consecuencias de sus pecados, para permitirle escapar del castigo. En otras palabras, Jesús hizo todo esto por nosotros. Por eso dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, es decir, Él fue azotado por nosotros. Él fue herido de Dios por nosotros y abatido por nosotros. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, declara el hecho de que debido a que Él murió en una cruz, Israel asumió que murió bajo la maldición de Dios. Porque la ley dice que maldito el hombre que
es colgado en un madero. Lo que ellos no entendían era que Él no era maldito. No había nada maldito en Él. Los malditos somos nosotros, debido a nuestros pecados. Él quitó la maldición. Él fue hecho maldición por nosotros. Israel imagina que al haber sido azotado y herido de Dios, entonces es porque fue maldito por Dios. Él sufrió en nuestro lugar, en realidad como nuestro sustituto, lo que significa que Él debía venir sobre nosotros. En cambio, el castigo que debía venir sobre nosotros fue sobre Él. Amén. Pero aún no fue por ninguno de sus pecados, porque en Él no se halló ningún pecado, ninguna mancha. Afligido por nosotros. Amén. Como nuestro sustituto. Y por esto es que debemos nosotros decir gloria a Dios y aleluya, porque esto es algo que tiene una repercusión hasta el día de hoy. Estas son las bendiciones continuas de la cruz de Cristo, que hasta este día, estos dolores, este sufrimiento, estos azotes, este abatimiento que el Señor, estas heridas que el Señor sufrió, amén, tienen resultados hoy. Y hoy, aleluya, yo puedo aún pedirle al Señor perdón por mis pecados gracias a estos padecimientos. Vea la bendición continua de la cruz de Cristo. Dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, bendito Señor. Oh, herido por nuestras transgresiones. Por haber quebrantado la ley, por haber pecado, por haber desobedecido. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, Él tuvo que morir y ese fue el precio. Él tuvo que morir, tuvo que pagar el precio de muerte para que la humanidad pudiera ser redimida, rescatada. Molido por nuestros pecados significa que Él sufrió, no lo que sufrió, pero no por Él, sino por nosotros, todo por nosotros. Fue por nuestras iniquidades. Y cuando usted ve la obra de la cruz, usted tiene que entender que su pecado hizo eso. Su pecado puso a Cristo en la cruz. Su pecado mantuvo a Cristo colgado en esa cruz. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aleluya. Es decir, para que el hombre pueda tener paz con Dios. El hombre está enemistado con Dios. Y para que pudiera haber una reconciliación y para que existiera paz entre Dios y el hombre, Cristo tuvo que ser castigado. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Nosotros ahora tenemos paz, podemos tener paz para con el Padre a través del Señor Jesucristo. Para eso debemos creer. Y esto es el Evangelio. Este versículo, esto que estamos leyendo hoy, esto es el Evangelio, hermanos. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todo está basado en esto. Toda la doctrina, nuestra fe, basado en esto que estamos leyendo hoy. La muerte de Cristo fue su gloria. Es el fundamento de fundamentos, la sangre misma del Señor. El propósito por el cual Él vino, no a darte una mejor vida hoy, no a que puedas aprender a ser rico, no a que te conviertas en alguien popular, no, vino a morir. Y el motivo es nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Muchas veces este versículo se utiliza y se lo repite como si fuera un talismán mágico para orar por los enfermos. Pero no se trata de eso. Fuimos nosotros curados. Estamos hablando de ser curados de una enfermedad. Esta enfermedad es el pecado. De esa cura
porque esa es la cura que el hombre necesita. La cura que el hombre necesita no es física, hermanos. También el Señor sana, por supuesto, Él es nuestro sanador, oramos, pedimos y es bíblico. Pero la cura necesaria del hombre es la salvación de nuestros pecados. También tiene que ver con la sanidad física, por supuesto, pero tiene un significado muchísimo mayor, hermanos, que no se nos puede perder. Y no podemos reducir esta frase, por su llaga hemos sido o fuimos nosotros curados, y reducir esta frase a solamente lo físico y repetirla a las personas como si esto fuera a causar una sanidad. La sanidad física es algo que uno pide al Señor por fe, y uno por fe, Señor, tengo esta enfermedad, esta dolencia, te pido que tú me sanes. Sáname, Señor, en el nombre de Jesús. El hombre necesitaba una sanidad para una enfermedad mucho más grande, mucho más terrible, una enfermedad mortal. Esta es la del pecado. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Oh, bendito sea su nombre, gloria a Dios. Todos nosotros, oiga eso, todos son todos, ninguno excluido, todos incluidos, menos Jesús. Todos nosotros nos descarriamos, nos apartamos, nos vamos hacia la otra vereda, hacia la otra acera. Las ovejas sin pastor se pierden fácilmente, ¿no?, al no oír la voz del pastor. Entonces se distraen porque como las ovejas solamente tienen una vista muy corta y buscan el pasto verde, simplemente se van dejando llevar por cualquier cosa que tengan alrededor que pueda atraerles. Sin el pastor se descarrían las ovejas. El hombre como una oveja, que es comparado como una oveja que se desvía de la senda de justicia. Oh, gloria a Dios. Y el hombre no es que se desvió un poquito nada más. No. El hombre se desvió, se descarriló. Se descarrió completamente, totalmente. Y ya a tal punto que no hay ninguna manera en la cual el hombre pueda volverse por él mismo. Era necesario la cruz de Cristo y el Señor, por el Espíritu Santo, llevarnos a Cristo. Dios tuvo que convertirse en un hombre. Tuvo que venir del cielo a la tierra, aquí, a esta tierra, un lugar desértico, un lugar solitario, un lugar lleno de pecado. ¿Para qué? Para buscarte a ti y para salvarte. ¿Por qué? Porque tú estabas perdido. Vino a buscar lo que se había perdido, a salvar. Aleluya. Él vino a salvarme a mí, porque yo estaba perdida. ¿Perdida en qué? En mis delitos y pecados. Y esto es algo que el pecador tiene que asumir y el creyente no puede olvidarse jamás. Dice, cada cual se apartó por su camino, porque cada uno se va por el camino que quiere, por el camino que más le guste. Cada cual se apartó por su camino. El mundo entero tiene muchos caminos. Todos los caminos llevan al mismo lugar, que es la perdición, que es la destrucción. El camino es el camino del pecado. El camino del pecado, de la religiosidad, de la idolatría, del orgullo, de la superstición, del yo, del amor al dinero, como sea, pero es el camino. Y este camino es ancho. Por eso dice, hay un camino que al hombre le parece bien, le resulta bien, pero que conduce a la perdición.
a la destrucción del alma, del espíritu, del cuerpo. Y hay un camino, otro, que es angosto, y ese camino lleva a la vida eterna, aleluya, pero pocos lo hallan. Por eso dice, cada cual se apartó por su camino, y mientras tanto que todos apartados, todos descarriados, el Señor, ¿qué hizo? Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, el pecado completo de todos, colectivamente, mundo entero. Todos los habitantes de la tierra, pasado, presente, futuro. El camino equivocado lleva a la muerte y el Señor Jesús vino a Él mismo presentarse como el camino, la verdad y la vida. Aleluya, que nos lleva a esta vida eterna en Cristo Jesús. A todo hombre nace, vive y muere. Y cuando muere irremisiblemente. Nació y está muerto en sus delitos y pecados, está muerto espiritualmente, muerto en lo que respecta a Dios. Y si no hay un nuevo nacimiento, esa persona después muere físicamente y ya espiritualmente estaba muerta. Lamentablemente no hay nada después. No hay forma de recuperar. La única oportunidad está ahora. Ya Cristo vino, murió, resucitó. Él ya pagó por tu pecado, por mi pecado, ya pagó. Entonces no hay necesidad que nosotros sigamos acarreando esto. No hay necesidad que sigamos descarrilándonos. Cuando el Señor ya trajo la cura, aleluya. Él trajo la cura es Él. Si Él fue herido, hermanos, Él fue herido de Dios, abatido, herido por nuestras transgresiones. Esa llaga de Él trajo nuestra cura, hermanos. La cura para nuestra enfermedad, que es el pecado que nos aparta del Señor. Oh Dios poderoso, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Oh, gloria a Dios. Y el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Se refiere al precio total que Él pagó por nuestra salvación, la penalidad por todo pecado, por toda la humanidad y por todos los tiempos fue puesto sobre Él. Dios el Padre, como el dispensador primario de todas las cosas, puso sobre el Hijo la carga que el Hijo acepta voluntariamente como el siervo obediente. Y Él viene al mundo para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que los hombres adquirieran la salvación a través del castigo de su propio Hijo. Sigue diciendo, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo dice 2 veces. La primera frase se refiere a todo lo que le fue hecho en su humillación, sufrimiento, agonía. Él pudo haberse vindicado, pudo haber defendido, ¿no?, de todos los cargos que le imputaban. ¿Y sabe qué hizo? Se humilló. Filipenses dice, Él se humilló a sí mismo, al punto de la muerte, y muerte de cruz. Es como si Él admitiera la culpabilidad, pero no una culpabilidad propia, sino la culpabilidad que Él lleva sobre sí. La culpa del mundo, es el mundo, la totalidad del mundo, culpables, todos. Y Él asume esa culpabilidad, dice, la voy a llevar yo, oh gloria a Dios. Oh, bendito sea su nombre. Dice, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo Él fue herido. Oh, gloria a Dios. Esta frase, de la cárcel y del juicio fue quitado, está hablando a una violencia que fue encubierta bajo la formalidad del proceso legal. Y su generación, ¿quién la contará? O sea,
que la vida de él fue cortada de la tierra de los vivientes, que significa que él no tendría posteridad. Porque la transgresión de mi pueblo, él fue herido. Se puede resumir en lo que él sufrió y todo a nuestro favor. Esto no se debe olvidar nunca. Cada una de las cosas que él sufrió, no las sufrió por él mismo. No, ni por el cielo, ni por los ángeles, sino por nosotros. Es decir, por los pecadores, los perdidos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Oh, gloria a Dios. Es decir, Israel no le reconoció, Israel no le aceptó. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Él fue asignado o fue llamado, considerado como un impío. Todos los religiosos de Israel lo vieron a él como un impío, como un impostor. Pero hubo alguien llamado José de Arimatea. Él era un hombre rico, un hombre del Sanedril, un hombre de prestigio, quien se dio una tumba, oh gloria a Dios, para que Jesús fuera sepultado ahí, su tumba personal que nunca se había utilizado, nueva, para que allí fuera sepultado el cuerpo del Señor. Oh, gloria a Dios. Dice luego, porque no quiso él violencia, ni hubo engaño en su boca. Está hablando de este cordero, pero este cordero sin mancha, igual como aquellos corderos que debían ser elegidos y debían ser inspeccionados minuciosamente para que no tuvieran ningún tipo de defecto. Como ningún otro hombre jamás ha estado sin pecado, por lo tanto el siervo de este capítulo no puede ser otro sino el Señor Jesús. Con todo eso, dice, le compadeció al Señor quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, es decir, fue sujetado a padecimiento allí en la cruz. Cuando hiciere su alma una ofrenda por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Dios el Padre quiso quebrantarlo. Los sufrimientos de Cristo, sus padecimientos, fue algo ya determinado, ¿entiende? Esto fue algo que fue decidido por la deidad en algún tiempo en la edad remota, desde antes de la fundación del mundo. Le complació al Señor de que Jesús pasara por estos sufrimientos. El Padre fue satisfecho con el sacrificio de Cristo, ¿entiende? Porque Dios el Padre, Él es santo, no soporta el pecado. Su Hijo entonces paga la deuda del pecado, muere en la cruz, y el Padre es satisfecho con esto que era necesario para la salvación y la liberación del hombre, sujetándolo a padecimiento. Padecimientos, dolores, los padecimientos que el mundo vive debido al pecado. Oh, bendito Señor, aleluya. Y aún mientras todo el pecado y toda la enfermedad fueron expiados en la cruz, los efectos totales del pecado no serán, los efectos totales de la obra de la cruz no van a ser completamente disfrutados, vamos a decir, sino recién tras el arrebatamiento de la iglesia. Ahora nosotros tenemos las arras de nuestra salvación, que son los primeros frutos, que es el Espíritu Santo. Pero cuando seamos arrebatados, vamos a recibir la conclusión, el balance de todo esto por lo cual Cristo pagó un precio tan alto. Bendito sea su nombre. Cuando hiciere su alma una ofrenda por el pecado, esto es poderoso. La palabra ofrenda en el hebreo es la palabra asham, y significa una ofrenda de transgresión, una ofrenda por el pecado. Puede ver usted las ofrendas levíticas en el canal en YouTube. Hay un estudio que tengo hecho que se llama Las 5 ofrendas de Levítico. Usted tiene que estudiar eso, por favor, para entender un poco más
el sacrificio de Cristo en la cruz. Las ofrendas por el pecado, las ofrendas de transgresión, las oblaciones, etc. Las ofrendas de expiación. Esta es la ofrenda, la mayor de todas las ofrendas, la última de todas las ofrendas, la ofrenda de Él mismo, por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Dice, verá linaje, se refiere a todos sus verdaderos seguidores, es decir, que la cruz de Cristo daría un fruto. Y el fruto es usted, amén. El fruto son aquellos que se llaman redimidos, santos, salvos, lavados por la sangre de Cristo. Oh, bendito Señor. El versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Yo quiero que Jesús lleve mis iniquidades. Yo deseo, yo necesito, hermano, que Jesús cargue, que Él lleve todas mis iniquidades. Que Él justifique, dice que mi siervo justo justificará a muchos. La aflicción de su alma no fue en balde, hermanos. La aflicción de su alma fue por ti. Aleluya. Dice, y quedará satisfecho. Quiere decir, el Padre, a pesar de que el precio fue tan alto, que su propio Hijo, teniendo que morir y padecer, pero quedará satisfecho porque el precio fue alto, pero dará un fruto, la redención, la justificación de muchos. Aleluya. El sacrificio de Cristo lo cumpliría. Lo que Jesús hizo en la cruz lo hizo posible para que el hombre sea justificado totalmente delante de los ojos de Dios. Usted está justificado. Pero pequé, usted está justificado. Pero le fallé, usted está justificado por el justo y el justificador. Por tanto, yo le daré porción con los grandes, y con los poderosos repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, y él mismo llevó el pecado de muchos, y por los transgresores intercedió. Oh, gloria a Dios, hermanos. Oh, bendito sea su nombre. Él sería ordenado, sería puesto entre los grandes, repartiendo los despojos del enemigo. Es decir, una victoria total, completa. Satanás expuesto, todo su reino de las tinieblas expuesto. Aleluya, Él hace cautiva la cautividad por su muerte. Aleluya. Liberta a la humanidad de Satanás, del pecado, de la cautividad. ¿Cómo lo hizo? Derramó su alma hasta la muerte. Oh, gloria a Dios, hermano, bendito sea su nombre. Todo esto da énfasis a que Cristo, Él sufrió, pero Él sufrió voluntariamente. Nadie le quita su vida, nadie me la quita. Yo la pongo, dice. Aleluya, la pongo y la vuelvo a tomar. Oh, gloria sea su poderoso nombre. Él fue crucificado entre dos ladrones, entre dos criminales. Él fue condenado como si fuera un blasfemador. Fue llamado maldecido, maldito por los judíos. Él mismo lleva el pecado de muchos y de todos. Por todos los transgresores, Él intercedió. Él ora. Él ora por ti, Él ora por mí, Él intercede como el perfecto intercesor, el perfecto sacerdote, el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Esta intercesión a favor de los creyentes, quiero que sepa que ha continuado y sigue hasta esta hora y será por siempre. Esta intercesión fue hecha posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Alabado sea su nombre, dele gloria, dele honra, vuelva a leerlo, vuelva a estudiarlo, porque este capítulo es el motivo por el cual hoy nosotros estamos diciendo: Señor, heme aquí, soy tu siervo. Señor, hoy en día vuelvo, Señor, a los pies de la cruz, una vez más, me derramo delante de ti. Señor, toma mi vida, hazme de nuevo, lléname, tócame. Podemos orar, podemos clamar al Padre. Podemos ser llenos del Espíritu Santo,
tenemos nosotros la certidumbre del cielo, Jesús, aleluya, la esperanza de vida, el ancla del alma, y todo esto y todas las promesas del Señor son nuestras gracias a lo que hemos leído nosotros en este capítulo 53 de Isaías. Lo dejamos aquí, nos encontramos en el capítulo 54, el amor sempiterno de Dios por Israel. Que el Señor les bendiga. I was out on the high seas one peaceful night. We were all a-sailing and everything, oh, seemed all right. When all of a sudden, Saturday night, oh, the storm clouds, yes, we're gathering. The wind began to blow. Well, the storm was raging. I could see the waves breaking, and I knew that my ship was about to go on down. Then I looked all around me, and all my hopes were sinking, and I needed a miracle to save me. Then there, yes, I called. Oh, I called. Oh, Jesus. Well, I called on Jesus. I said, Master, Master, don't you care? Don't you care? Please save. Please save us. He spoke to the storm, said, peace, be still. Even the wind obeys. Just call on Jesus. Say, Master, Master, I know you care. I know that you love me. Please save. Please save us. He'll speak to the wind. Be still. He'll speak to your storm. Hush, be still. Be still. He'll calm your storm that's raging. Me va a ayudar con el clamor. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alaba mi alma, Jesús, por tu palabra, por los milagros, Señor, por tus promesas. Gracias, Dios. Faltaba todo,
Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Faltaban amigos, apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban y ellos así hablaban. Queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos, y ella lloraba. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Dios le vio a ella llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en buscar de Eliseo. En línea. Dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Yo lo creo. Ahora, declárame que tienes en tu casa, dijo el profeta. Oh, Dios sabe cómo tú has venido. Declárale que has traído allí en tu corazón. Con eso Dios hará maravillas. Te alabo, Dios. Dios le vio a ella llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Gracias, Jesús. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta, sí, sabe, Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, ¿cuánto lo creen? Tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ese es su Dios, ese es su Dios, ese es su Dios. Él es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, there
a sound from heaven as a rushing